Saludamos al ingeniero Enrique García, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, y él es miembro de la Cámara de la Construcción. Lo hemos invitado ante una reacción como oyente de la emisora a declaraciones que tuvimos el día de ayer del arquitecto Josué Vega, joven arquitecto con especialización, maestría, y es también un candidato a PhD en temas justamente de ordenamiento territorial. Se lo considera un funcionario competente, capaz, que estaba liderando de alguna manera desde el municipio de Cuenca este debate que se abrió sobre estas dos importantes herramientas de regulación en la ciudad. Le damos la bienvenida, ingeniero García. El antecedente que tenemos son las declaraciones del arquitecto Vega, que, como usted las escuchó el día de ayer, nos ha dejado realmente preocupados. No es usual que un exfuncionario hable con tanta apertura, advirtiendo de riesgos desde su punto de vista que se ciernen sobre la ciudad. Entre otras cosas, el arquitecto Vega señaló de que se ha generado una situación transitoria en la ciudad de Cuenca que está incentivando o va a incentivar que se pretenda pescar a río revuelto. No ha utilizado estas palabras, lo estamos resumiendo de alguna manera para ser concisos, concretos y rápidos antes de darle la palabra. También ha hablado él de una posición supuestamente irreflexiva de los constructores que se encuentran en sus gremios, como la Cámara de la Construcción o los colegios de profesionales, que aparentemente no quieren normativas en la ciudad, que han tomado la tasa de edificabilidad que se propone en estos instrumentos como pretexto para pretender dejar de lado las reformas de ordenanzas que han sido largamente construidas y llevadas a debate, no solamente desde esta administración municipal, que son instrumentos jurídicos que se construyen desde hace mucho tiempo en la ciudad. Dijo también que el municipio de alguna manera desistió del debate, poniendo mordazas a los principales actores, entre ellos él, al arquitecto Vega. Y dijo muchas cosas más, algunas de ellas esperamos tener el tiempo para evacuarla con usted. Aquí lo importante es escucharle a usted, que nos señaló en forma previa no estar de acuerdo con la mayor parte de las declaraciones del arquitecto Vega. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, ingeniero Cardoso. Justamente nosotros como técnicos hemos trabajado durante más de un año analizando las propuestas y se ha involucrado la Cámara de Construcción, el Colegio de Arquitectos, los colegios profesionales, las cámaras, decenas y decenas de profesionales que hemos tratado de colaborar o contribuir a que el proceso del plan de uso y gestión del suelo sea el más adecuado y que beneficie principalmente a la ciudad de Cuenca y a todos los que vivimos en la ciudad de Cuenca. Lastimosamente, cuando hemos buscado esos espacios de discusión, de argumentación, hemos tenido oídos sordos, y creo que la situación se volvió insostenible, fruto de esta pandemia, fruto de la pérdida de más del 40% de empleos en la construcción, a lo cual se iba a sumar también la cantidad de empleos que se iban a perder aplicando este plan de uso y gestión de suelo, hecho por el profesional que usted acaba de mencionar. Aquí un detalle, perdóneme la interrupción. Hecho por el profesional que usted acaba de mencionar, el arquitecto Vega. Aquí tendríamos una primera discrepancia. Dice que estos instrumentos fueron trabajados largamente, con enorme paciencia, desde la administración municipal, es decir, un trabajo de años. ¿Es así o son instrumentos de autoría del arquitecto Josué Vega? Hay algunos documentos que ya se trabajaron en la época del alcalde anterior, pero básicamente la propuesta que voy a hacer el análisis técnicamente y que se ha discutido ampliamente entre los gremios profesionales, yo creo que tenemos una visión de ciudad, todos los que vivimos aquí queremos que esta ciudad progrese. Le voy a demostrar, y permítame antes de demostrar justamente estos temas, felicitar al señor alcalde porque los nuevos profesionales que están a cargo de estos departamentos son personas que sí tienen experiencia,
tienen alto conocimiento de los temas. En la época del Internet es fácil poner un nombre y determinar si efectivamente lo que uno sostiene es verdad, ¿no es cierto? Es increíble lo que se puede decir lanzándose flores uno mismo, ¿no? Pero es cuestión de hacer una simple búsqueda que con 2 clics estamos con toda la información disponible. El arquitecto Vega sostiene que tiene amplia experiencia, hizo una tesis de su maestría sobre un plan de ordenamiento de un suelo agrícola en la zona esta del Vinces, que yo creo que la ciudad de Cuenca no es una zona agrícola. Entonces, si el documento es tan bueno, el número de citas debería ser muy relevante, tiene 0 citas. Entonces, un poco, yo solamente quiero poner en contexto para que no se malinterprete lo que estamos haciendo en la Cámara. Ahora, ingeniero García, perdone que le interrumpa, quizás es importante también manifestar algo que dijo el día de ayer el arquitecto Vega, más allá de los títulos que pudiese o no tener, si es o no de autoría personal de él, este plan de ordenamiento territorial y estas nuevas herramientas, además urgentes, que requiere el Cantón Cuenca. Él hablaba de un proceso amplio de socialización que habían participado más de 16.000 personas, si no me equivoco, de distintos sectores en estos procesos, en estos encuentros, en el cual se ponía a consideración estas propuestas precisamente para avanzar en la construcción de un plan que pueda responder a las necesidades y a los requerimientos de cada uno de los sectores, pero con una visión amplia, en este caso de ciudad, es decir, cómo queremos que sea Cuenca de aquí a corto, mediano y largo plazo. Ha habido esta amplia participación a la que él hace referencia, esta intervención por parte de distintos sectores ciudadanos. A nivel de socialización, ese es uno de los puntos que quería abordar. Son 4 temas porque yo sé que el tiempo que disponemos es bastante reducido. Uno es la socialización. Se llama la socialización cuando tenemos documentos sobre los cuales podemos discutir, ¿no es cierto? Pero ya terminando la socialización, les puedo compartir la página web del municipio. Recién se subieron los primeros documentos el 15 de agosto, ya cuando se terminaba la socialización. Los PITs, que son las hojas con las determinantes de cada una de las zonas de la ciudad, se subieron a finales del mes de agosto. Entonces, ¿cómo es que ha llevado varios meses discutiendo sin documentos? Y el tipo de socialización, como digo, es cuando argumenta las 2 partes. La socialización que se llevó es de tipo informativa, en la que abrían una página en Zoom, tenían 70, 80 personas, y empezaban a leer una hoja, un PowerPoint. Eso no es socializar. Entonces, la actitud de la gente cuando es una presentación, no es una socialización, una presentación es receptiva, no es analítica. Y claro, no les gustó porque la Cámara empezamos a analizar lo que ellos ponían en esas socializaciones, ya no les gustó. Y lamentablemente, esas son las circunstancias que están detrás, que nos han dicho. Y vale la pena que lo conozca la ciudadanía, porque si yo quiero socializar, tengo que proveer de la documentación a la gente que está participando. Si usted pregunta a todos los miembros que formamos la Cámara de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y las cámaras en general, nunca se dio los documentos para socializar. Es cuestión de entrar, puedo compartirles las páginas en las que está en el municipio, y la ventaja de los textos que se suben, ustedes pueden ir a las preferencias y ahí tenemos la fecha en la que fue creado el documento. El primero, la memoria técnica, que es el documento básico, como su nombre indica, memoria técnica, fue subido el 15 de agosto. Los PITs fueron subidos el 28 de agosto. Entonces, ¿cómo es que estuvo meses y meses socializando? Si usted pregunta a cualquier abogado, las leyes nos amparan. Si los documentos estuvieron incompletos, el proceso de socialización es nulo. Entonces, cosas como esas son las que a nosotros sí nos han preocupado, porque cuando hemos objetado, hemos analizado, hemos argumentado, que es la parte básica de la técnica para la discusión, nunca tuvimos contestación. Les pongo un ejemplo. En el caso del
la famosa memoria técnica del plan de uso y gestión del suelo, si revisamos las 460 hojas, es un conjunto de declaraciones. ¿Qué significa eso? Que debe hacerse esto, debe retiro de esto, el suelo de Cuenca es malo. Muy bien, pero como técnicos, yo soy profesor ya 30 años en la Universidad de Cuenca, a un estudiante de pregrado, cuando le mando un trabajo, tiene que sustentar con argumentos o documentos científicos que respalden un argumento. Si yo digo que la gravedad es negativa a partir del día de que se apruebe el PUCS, bueno, alguien tiene que haber estudiado y contradecir al científico Isaac Newton y demostrar que la gravedad es negativa. Entonces estoy poniendo el caso que está presentándose ahí en el PUCS. No hay documentos de respaldo, no hay una cita. Se afirma cuestiones increíbles como de que debe retirarse y no usarse el subsuelo en el retiro de los edificios. En toda la ciudad de Cuenca no hay calle que no salve. Eso significa que prácticamente no podemos hacer subsuelos que normalmente se usan para los parqueos, lo cual, ¿qué significa? Que se va a encarecer la vivienda. Y ellos dicen que quieren abaratar la vivienda. Entonces, hay una contradicción entre el discurso y los hechos. Y como técnico, no sé si ustedes me permiten compartir unas hojas para que podamos analizar los sustentos técnicos. Sí. Si podemos hacerlo, solamente para que module su tiempo, ingeniero, tendremos aproximadamente 7 minutos más como máximo en este diálogo. Ya, entonces, a ver. Para nuestros oyentes les informamos que estamos en diálogo con el ingeniero Enrique García, profesor de la Facultad de Ingeniería y miembro de la Cámara de la Construcción, refiriéndonos a los instrumentos legales PDOT y PUCS que se encuentran en debate al momento en una especie de periodo de transición en la ciudad de Cuenca. Estamos viendo ya algunos, para quienes estamos en internet, estamos viendo ya algunos documentos. Si nos podría explicar de qué se trata. Ya, este es un documento de la parte del aeropuerto en el cual se fijan algunas consideraciones, se ponen 5 hojas y nada más. Y con eso se establece, pongo como referencia cómo se debe hacer una referencia técnica. Aquí es un documento de un grupo de profesionales que hicieron con la Flaxo para la ciudad de Cuenca el uso y gestión. Fíjense, solo en esta página hay 11 citas, porque todo lo que yo digo tengo que fundamentar. Miren, este es el documento del PUCS. Una serie de declaraciones sin ningún contenido científico, sin ninguna cita, sin ningún documento que respalde las afirmaciones. Ustedes tienen 465 hojas de este estilo. Entonces, pero no hay ingeniero, documentos de respaldo, no hay anexos, el municipio de Cuenca no ha ofrecido más información para quienes quieran profundizar. Y aquí, brevísimamente, porque más queremos escucharle a usted, le dejamos planteado esto, el municipio de Cuenca llamó a esta socialización entre el 11 y el 25 de agosto y se hicieron una serie de charlas en diferentes temáticas relacionadas con estos dos cuerpos técnicos y legales, y usted señala que solamente el último día, el 25 de agosto, se hizo pública la información sobre la que se había venido presentando en esas 2 semanas previas. Si nos ratifica ese tema y continuamos con su presentación. Este gráfico y una serie de gráficos adicionales con las PITs fueron presentados el 28. Por cuestiones de tiempo les podría mostrar la fecha en la que se subió, eso es fácil. Ustedes bajen el documento de la página del municipio. Le tomamos la palabra, no se preocupe. Exactamente. Entonces, fíjense, la ciudad de Cuenca, en vez de aprovechar todos los recursos, disminuyeron el número de pisos, con criterios totalmente absurdos, porque les pedimos cuál es el fundamento en base al aeropuerto de que se disminuya el número de pisos. Hicimos un corte, no hay ningún documento científico que respalde lo que ellos dicen. Sostenían de que la ciudad de Cuenca, bajo el uso de GIS, que la ciudad de Cuenca es plana, se olvidaron de que en Cuenca hay la loma de Culca,
y aplicaron una superficie limitadora sin ningún criterio. Entonces, pero no es quizá, y perdóneme, pero tenemos que ser de abogados del diablo, ¿no es quizá ese el eje de ingreso y salida del aeropuerto? Exacto, pero es como cuando usted se va a Guayaquil, ¿no es cierto? En las curvas siempre les reducen la velocidad porque la topografía es real, o sea, no es que usted puede ir a 90 kilómetros en toda la vía. Entonces la ciudad de Cuenca también tiene sus accidentes geográficos que tenemos que tomar en cuenta para el acceso. Y si ustedes ven 2 grados aquí a la derecha, eso significa el ángulo mínimo con el que se levanta el avión o con el que ingresa el avión. Y claro, tiene que haber una ruta de vuelo y si queremos discutir, ¿por qué no desarrollaron un estudio de un técnico especialista en el área? No dispone, solamente tienen un documento que tampoco lo han hecho público de la aviación civil. Ingeniero García, usted está en un tema puntual aeropuerto, entendemos que lo está tomando como un ejemplo de la falta de rigurosidad, de riqueza bibliográfica de lo que se ha presentado. En los poquísimos minutos que nos quedan, no quisiéramos, y esto le rogamos, dejar de referirnos a la famosa tasa de edificabilidad que el arquitecto Vega dice que ha sido tomado solo como un pretexto, que ese no era un objetivo fundamental del municipio, que incluso podía haber sido dejado de lado, pero es lo que más polémica generó, porque se hablaba por parte de ustedes, de los constructores me refiero, de la arquitecta Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción, que señalaba que se intentaban cobrar tasas enormes que podrían llegar al orden de 300, 400, hasta $600,000 por la construcción de edificios en la ciudad de Cuenca. Si podríamos referirnos en la parte final a este tema, que es un poco la manzana de la discordia. Sí, y también quizás de forma muy concreta y que tiene relación con lo que dice Gustavo, otro de los temas que nos dejó preocupados y pensando el arquitecto Vega es que este debate se estaba más bien concentrando en proyectos y temas puntuales que podrían beneficiar a ciertos proyectos, a ciertas construcciones, a ciertos edificios, a intereses particulares, en otras palabras, y que no se estaba mirando a Cuenca con una visión integral de cómo debería crecer. Sí, eso realmente lo vamos a demostrar con los números. Estos son de los ejemplos que ellos mismos presentaron en la socialización. Tenemos un terrenito de 107 metros. Verán que el problema crítico es de que ahora quieren establecer un terreno mínimo de 120. Es decir, que si no tengo 120 metros cuadrados no puedo construir nada. ¿Les parece justo eso? Me parece terrible, porque, o sea, alguien que trabaja durante 30 años o pide un préstamo al Seguro Social para hacerse su casita y que tenga un terreno menos de 120, no puede hacerse su casa. Y encima de eso, si tiene, supongamos en las condiciones actuales, que nos acepten 107 metros, que es el ejemplo que ellos pusieron en la socialización, le van a permitir construir 3 metros adicionales y, claro, ya vieron que iban a cobrar demasiado y decidieron bajar en la fórmula que lamentablemente no alcanzamos por el tiempo, al 5%. Es decir, esta persona que a duras penas logró sacar para su casa, aparte de pagar los impuestos a los predios, a los planos, las aprobaciones, los impuestos del municipio, tiene que sacar de su bolsillo $1,367 con 5%, porque ellos querían cobrar el 10%. Y en todos los casos, aquí hay un ejemplo de un terreno de 140, 1.700, de 210, 2.200. Es decir, era lo que ellos pretendían es recaudar impuestos. Y así a los edificios, $500,000. Entonces, prácticamente la ciudad de Cuenca, ¿qué pasa? Si se vuelve tan caro, nadie va a tener el dinero suficiente para hacer una compra de un bien que todo el mundo lo anhela, que es su casa. Y además de eso, en la vivienda social, destinan o identifican 9 puntos en los cuales se establece que muchos de los cuales se establece que el lote mínimo tiene que tener 300 metros. La vivienda social se está definido hasta $70,000. Es un rango en el cual básicamente con los costos, al impedir de que se crezca la ciudad para arriba, porque ellos lo que buscaban es que se extienda, ¿para qué? Para que haya poca oferta de terrenos. Y al haber poca oferta, ¿qué va a suceder? Suben los precios. Eso es el discurso que
que no lo reflejaron y que nos preocupan. Bien, evidentemente, ingeniero García, hay discrepancias enormes entre las cámaras, que entendemos usted coincide con las cámaras, o al revés, las cámaras de la construcción coinciden con los puntos de vista que usted ha desmigrido, muy puntuales, por supuesto, pues este tema tiene muchísimas aristas, no nos da mucho el tiempo en un medio de comunicación para tratarlo a fondo, y el municipio, por lo menos la propuesta que presentó el municipio, se encuentran totalmente alejados, no hay puntos de encuentro, y esto ha llevado a esta etapa de transición. El municipio de Cuenca ha dicho que en la etapa de transición está generando en común acuerdo con las cámaras algunas disposiciones transitorias, y este es el otro riesgo que se genera. ¿Qué va a pasar en este periodo? ¿Por qué no simplemente, y pensamos que sería lo legal y lo correcto, es aplicar, si es que están mal, pues qué pena, las normas anteriores que sí son ordenanzas de la ciudad, y no entrar en una etapa en la que podría producirse, nadie puede descartarlo, esto sin acusar a nadie, pero lo que advierte el arquitecto Vega, una pesca a río revuelto, aprovechar la falta de una normativa clara para hacer cualquier cosa en la ciudad de Cuenca? No, creo que la actitud de la Cámara ha sido la más honesta. Hay que felicitar a nuestros presidentes, porque han sido frontales y firmes, que hay que ser cuando se presentan abusos como estos, en los cuales hay pseudo profesionales que tratan de llenar de impuestos a la ciudad. Estos datos son abiertos. Les puedo enviar con todo gusto, no tenemos que ocultar nada. Están tomados los datos que están en el plan de uso y gestión de suelo. Bajo los requerimientos y respaldos adicionales que debe tener un plan como eso, yo le puedo poner una nota como profesor universitario, le pondría 0, porque es un documento en que han trabajado un año y es una vergüenza. Esto es cuestión, usted ha sido profesor de la Facultad de Química y sabe la rigurosidad académica que debe tener un documento técnico. Le llama la atención de que no tenga una sola cita cuando se enuncia de que no dejamos construir en la ciudad de Cuenca porque suelo es de mala calidad. Eso presentaron ante el Colegio de Arquitectos. Entonces parece que el señor no conoce lo que es Guayaquil. Ahí hemos diseñado con 0,5 kilogramos por centímetro, un lodo. ¿Por qué? Porque somos ingenieros y buscamos una solución técnica. En Machala con 1 kilo, en Quito con 1 kilo, en Macas con 0,5, y siempre hay soluciones. Entonces poner un argumento tan débil, sin una cita o un respaldo técnico, habla de la deficiencia y el bajo nivel técnico, el bajo nivel profesional de la gente que hizo eso. Bien, lamentablemente, ingeniero García, tenemos otra entrevista ya en espera. Es una pena no poder tratar un poco más a fondo estos temas. Creemos que en la ciudad de Cuenca tienen que abrirse foros, continuar con estos foros de discusión con las personas representativas y que tengan sobre todo un conocimiento técnico, académico de las cosas para que puedan generarse, si es que no son factibles de mejora los documentos presentados, pero es un tema que no puede seguir viviendo en el pasado, con vieja, posiblemente ya arcaica regulación, cuerpos legales que no se adaptan a las circunstancias actuales, contemporáneas de la ciudad de Cuenca. Es necesario abrir este diálogo en los foros que sean los más adecuados, y aspiramos a que eso se haga, y también que valga la advertencia del arquitecto Vega sobre la situación transitoria. Por transitorio, y esperamos que no se esté actuando así, no es que se puede hacer o pretender hacer cualquier cosa en la ciudad de Cuenca. Brevísimas palabras finales, ingeniero García, para cerrar. Agradecerle nuevamente, estimado Gustavo, por este espacio, porque vale la pena que los técnicos hablemos técnicamente. Y como ven, no necesito usar adjetivos descalificando, como nos han tratado a las cámaras, gremios muy respetables, que hemos defendido la posición no solamente del profesional, sino de toda la ciudadanía de la ciudad de Cuenca, y estamos muy preocupados porque no queremos que una nueva pandemia se pueda producir en la ciudad, pero una pandemia debido a la cantidad de impuestos que se pretendía colocar. Y felicito también al señor alcalde por su apertura y por haber logrado formar un equipo ahora sí de profesionales que tienen una amplia visión, porque esto tenemos que pensar que es un plan a 12 años y en esto van a participar nuestros hijos. Tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos, y por eso nos hemos puesto la camiseta
todos los que formamos la Cámara, los gremios profesionales, la parte académica, para defender y ver en una posición, en una visión positiva. Entonces, eso es lo que nos ha caracterizado, no es nada más que esos son los aspectos que he querido transmitir, y creo que queda claro de que nosotros nunca estaremos de acuerdo de que a pretexto de un nuevo plan se castiga a los más necesitados, a la gente que no tiene recursos, a unas casas pequeñas, imponer 120 metros como lote mínimo. Yo cuando regresé, y discúlpeme que me extiendo un minutito más, al país en el año 95, hice uso, no tenía muchos recursos, y fui a vivir en una casa que tenía exactamente el terreno 100 metros. La casa, la construcción no era más allá de 80, y ahí vivía. Era profesor de la Universidad de Cuenca, y regresé en esa calidad. Y era una situación cómoda en la cual uno, cuando está iniciando, necesita tener los accesos, bien, los espacios. Lamentablemente no contamos con más tiempo, arquitecto García. Gracias. Le agradezco muchísimo y aspiramos a que este debate lleve ya en el resultado final a que se privilegien sobre todo los intereses generales de la ciudad.